9:46. 20.000 jóvenes podrían perder sus empleos por la ley que prohíbe las llamadas y mensajes spam. Así lo advierte la Asociación Peruana de Experiencia al Cliente. Y estamos a esta hora de la tarde en comunicación con uno de sus representantes, Pierino Stucchi. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Mi saludo para ti y para todos sus televidentes. Bien, ustedes están en contra de esta ley que prohíbe las llamadas spam, porque dice que muchísimas personas se van a quedar sin empleo. Sí, Paola, primero permíteme referirme al problema, ¿no? Hay un problema, efectivamente. Los ciudadanos venimos recibiendo llamadas de teléfonos desconocidos, eso es una realidad, de teléfonos que persisten en llamadas comerciales y a horarios, muchos de ellos, que no son agradables. Eso es lo primero, Paola. Tenemos que empatizar y reconocer que hay un problema. Claramente lo hay. Pero este problema está causado por algunas empresas, varias, que no cumplen con estándares de calidad y de respeto al consumidor, y con empresas que persisten pese a que la ley hoy, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ya lo prohíbe. Es decir, no son todas las empresas dedicadas a las llamadas al consumidor, pero son algunas. Ese es el problema y hay que atacarlo. Pero cuando existe un problema como este, la solución no es prohibir una actividad. Lo que está proponiendo nuestra asociación es que allí donde hay teléfonos desconocidos, la regulación obligue a que los teléfonos sean reconocibles. Allí donde hay llamadas a horas indebidas, sábados o domingos, que la ley coloque un horario y una franja razonable. Allí donde hay persistencia en las llamadas, lo cual ya está prohibido, que la autoridad actúe. Nuestro sistema en el Perú puede tomar las mejores prácticas, como ocurre en otros países, con un app administrado por la autoridad para que las personas puedan, sin generarles pérdida de tiempo, administrar qué tipo de llamadas desean o no. Eso era lo que en el pasado Indecopi tenía como un listado de gracias no insista, que se dejó sin efecto hace algunos años y que puede ser debidamente actualizado para que sirva a la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Por qué, Paola y televidentes? Porque del otro lado, prohibir a ciegas una actividad deja sin empleo a 20.000 personas, que son 20.000 familias, efectivamente aproximadamente de 3 a 4 personas por familia, se afectan 70.000 personas. Algunos trabajadores son jefes de familia y otros son estudiantes. Se puede regular y con autoridad sancionar severamente, pero no prohibir. Sí. Y ahí voy, ¿no? Usted habla de la prohibición, pero según lo que entiendo es que no es que se están prohibiendo las llamadas, sino que uno como usuario tiene que autorizar que efectivamente queremos recibir esa información. Sí, es correcto lo que dices, Paola. Yo escuché con atención la entrevista y el abordaje del tema que se hizo el día viernes pasado en tu programa. Y claro, ¿por qué decimos prohibir? Porque esta ley que se ha enviado del Congreso al Poder Ejecutivo y que estamos invocando a que la Presidenta de la República, la PCM y el Ministro de Trabajo observe para que lo devuelva el proyecto de ley al Congreso para mayor reflexión, dice lo siguiente. Dice que solamente se podrán hacer llamadas telefónicas si es que previamente el consumidor llama por teléfono o se comunica con la empresa para recibir las promociones. Eso, Paola, claramente es una irrealidad, que una persona llame a una empresa para que le hagan una promoción o le presenten una mejor tasa de interés, un mejor paquete de llamadas telefónicas en su teléfono móvil o un mejor seguro. Es de difícil realización si no es irreal. ¿Por qué? Porque ningún consumidor llama para pedir información sobre algo que desconoce. Eso es un eufemismo, es decir, en términos simples, ese es un planteamiento irreal, porque muchas de las llamadas que se hacen desde empresas serias, que son las que representa Apexo, son llamadas que ya tienen consentimiento, que el consumidor ha autorizado que se le puedan actualizar o realizar promociones. Estas empresas que cumplen con la ley no persisten y no insisten. Hay algunas que sí, la ley tiene que modificarse y mejorar para todas. ¿Qué empresas representa pero sobre todo Apexo? autoridad. Sí, dígame.
¿Qué empresas representa Apexo? Apexo, yo no quiero personalizar, representa a más de 20 empresas de alto estándar y que tienen operaciones no solo en el Perú, sino en otros países. ¿Por qué referimos esto? Porque las empresas representadas por Apexo, que no son todas, ya decía yo, tienen operaciones en diferentes jurisdicciones, donde estas soluciones que estoy marcando, veamos Brasil, por ejemplo, o algún país europeo, se van activando cuando algunas empresas cometen excesos y se entiende que prohibir una actividad es algo excesivo e inaceptable. Hay que regular, ordenar y quien incumpla recibir una sanción severa. Ese es el planteamiento. Y usted hacía mención a la entrevista que tuvimos Sí. el día viernes y se hablaba en esa entrevista quizás sobre la necesidad de colocar un número inicial, ¿no?, en los números de teléfono de estas empresas para que uno como consumidor sepa que efectivamente se trata de una llamada de este tipo. Sí, de acuerdo con eso, Paola, esa es parte de nuestra propuesta. Y no solo eso, sino que además se pueda bloquear. Pero allí, y creo que lo dices bien para beneficio de la ciudadanía y de los televidentes, ya estamos en un mejor plano. Eso es un balance. No prohibir, sino regular adecuadamente. Pero sobre todo, y perdón este énfasis, pero es necesario, que la autoridad a cargo de esto no se sorprenda con la situación. Ya hoy el Indecopi tiene funciones para sancionar severamente las llamadas persistentes. Con una nueva ley que no prohíba, sino que regule, lo que hay que hacer es fiscalizar, descargar sanciones para quien incumple y reiteradamente persiste, porque lo contrario es regular con ceguera, prohibir todo lo que incomode y dejar sin trabajo a muchísimas personas. Eso no es lo que el país necesita. Necesita inteligencia en la regulación, un Congreso que haga su trabajo y hoy que el Poder Ejecutivo devuelva esto para mayor reflexión en nuestra opinión, Paola. Y ya para finalizar, bueno, ustedes tienen la esperanza de que el Ejecutivo devuelva, pero si ya lo aprueban, ¿se aprueban esta ley? No la esperanza, sino la invocación a una reflexión. Este gobierno tiene la obligación de responderle a los ciudadanos y de asegurarse que lo que le envíe el Congreso no se publica automáticamente. Se analiza técnicamente, el ministro de Trabajo tiene la palabra, el ministro de Transportes y Comunicaciones, el presidente del Consejo de Ministros y sobre todo la presidenta de la República. 20.000 familias del otro lado pueden seguir recibiendo ingresos legítimos y formales. Lo que se pide es regular adecuadamente y severidad en la fiscalización, porque sí hay un problema y eso lo reconocemos. Y que esta regulación se cumpla, porque si solo va a estar en el papel y al final las empresas van a hacer lo que les da la gana, pues entonces ¿para qué están creando nuevas leyes? Al final uno como usuaria, mire, sin ir muy lejos, ¿ah?, en estos momentos yo he tenido que poner mi teléfono para bloquear las llamadas desconocidas, porque me están entrando llamadas, ahora mismo, en vivo. Ese es el problema, Paola, y la autoridad ya debiera sancionar hace mucho tiempo, muchos años atrás, porque eso ya estaba vigente, la sanción contra la insistencia, y claro, si la autoridad se sorprende y no aplica la ley, claramente hay excesos. Nuestra asociación está del lado del cumplimiento y del trabajo. Queremos reglas claras, orden y respeto para la ciudadanía también. Bien, señor Pierino, Stucchi es su apellido, ¿cierto? Sí, Paola, muchas gracias. Correcto. Muchas gracias por esta entrevista. Que tenga buena tarde.